Hola, en este video vamos a ver cómo dibujar figuras geométricas. Ya hemos visto que podemos calcular las coordenadas x y y de un punto en base a las coordenadas de un centro y el radio y el ángulo, como las tenemos aquí. Entonces en este video vamos a utilizar estas fórmulas para calcular los puntos que conforman una figura geométrica regular. Entonces la x y la y van a ser las coordenadas del centro de la figura. La figura va a tener un radio y a partir de eso, cambiando el ángulo, vamos a ir calculando los puntos que conforman la figura. Por ejemplo, para un rombo vamos a calcular este punto con 0 grados, luego este punto a 90 grados y vamos a dibujar una línea, luego el siguiente punto a 180 grados y luego el siguiente punto a 270 grados y al final vamos a unir el cuarto punto con el primer punto. Entonces, como ustedes saben también, sabemos que para dibujar una línea le ponemos el punto inicial y el punto final, el punto A y el punto B. Entonces, de las coordenadas del punto A al punto B vamos a dibujar una línea. Y como esto lo vamos a hacer en un ciclo while, entonces primero vamos a calcular el punto A, luego vamos a mover el ángulo y vamos a calcular el punto B. Y vamos a dibujar una línea del punto A al punto B. Luego vamos a hacer que el punto B se convierta en punto A. Luego vamos a mover el ángulo y vamos a calcular ahora el nuevo punto B. Y vamos a hacer una línea otra vez del punto A al punto B. Luego otra vez vamos a hacer que el punto B sea el punto A. Y luego vamos a mover otra vez el ángulo y vamos a calcular el nuevo punto B. Y vamos a trazar una línea nuevamente del punto A al punto B y otra vez vamos a mover el ángulo y vamos a volver a llegar al punto E. Esto inicial, pero ahora va a ser el punto B y este lo vamos a guardar como el punto A. Y entonces dibujamos la línea y así. Pues si se fijan, entonces si recuerdan, un círculo tiene 360 grados. En este caso ocupamos 4 puntos. Entonces dividimos 360 entre 4 y nos da 90. Quiere decir que el ángulo lo tenemos que ir sumando de 90 en 90. Si quisiéramos dibujar un pentágono, tendríamos que dividir 360 entre 5 y nos daría 72. Si quisiéramos dibujar un triángulo, entonces sería 360 entre 3. Y entonces, dependiendo de la figura que queramos hacer, va a ser la variación que le vamos a ir dando al ángulo. Bueno, veamos cómo se hace eso en un programa. Bueno, entonces por acá ya tenemos un proyecto y tenemos una ventana con una barra de herramientas y un panel. Y en este panel queremos dibujar triángulo. Para simplificar el código vamos a utilizar funciones. Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea en particular. Y lo interesante de las funciones es que se pueden llamar o invocar en cualquier parte del programa donde ocupemos realizar esa actividad. Por ejemplo, vamos a hacer una función para limpiar el fondo y rellenarlo de color negro. Entonces, para poner una función adentro del programa, en cualquier parte, ponemos public, luego la palabra void y luego el nombre de la función. El nombre de la función tiene que seguir la notación del camello, que quiere decir que la primera letra es minúscula y si está compuesto de 2 o más palabras, a partir de la segunda palabra, la primera letra es mayúscula. Como aquí, limpiar fondo, la F es mayúscula. Luego se ponen paréntesis, se ponen llaves y entre llaves se pone el cuerpo de la función o las instrucciones que realizan esta actividad. Como en este caso vamos a limpiar el fondo, pues primero tomamos el color que le queremos poner al fondo, luego rellenamos todo el rectángulo del panel P fondo. ¿Y dónde utilizamos esa función? La utilizamos en el botón de limpiar, nada más ponemos el nombre de la función, paréntesis, puntico. Entonces cada vez que se presione este botón, se va a llamar a la función. Entonces cuando se llama a la función, viene para acá abajo donde está el código de la función, ejecuta estas dos líneas y se regresa a seguir ejecutando el código del botón, en este caso termina. Otro lugar donde llamamos a esta función fue aquí
en el timer. Y también hicimos una función para dibujar el triángulo. Entonces pusimos public void, nombre de la función, dibujar triángulo, paréntesis y llaves. Entonces aquí vamos a poner todo el código para que se dibuje un triángulo. Entonces primero tenemos las variables del punto A y del punto B. Luego tenemos el ángulo, que es el que va a ir variando. Empezamos en 0. Luego nuestro triángulo lo vamos a poner de color amarillo. Y en el centro del triángulo, que está definido por xt1 y gt1, ahí en el centro, que es el centro, vamos a dibujar un círculo que va a medir 6 por 6. Y para que el círculo quede centrado, le vamos a restar el radio. El diámetro es 6, entonces el radio es la mitad, entonces le restamos 3 a la X y 3 a la Y. Luego empezamos a calcular los puntos del triángulo. El primer punto es cuando el ángulo es 0. Entonces calculamos aquí el punto con las ecuaciones que ya conocemos a partir del centro, con el radio del triángulo y con el coseno y con el seno. Entonces calculamos el punto A. Luego en el ciclo igual preguntamos, ¿ya llegamos a 360? No. Entonces incrementamos el ángulo, en este caso 120, porque es 360 entre 3 para un triángulo. Luego calculamos el punto B con el nuevo ángulo en 120. Dibujamos la línea del punto A, que era con ángulo 0, al punto B. Dibujamos la línea y también dibujamos un círculo ahí de 10 por 10. Como es 10 por 10, para que quede centrado le restamos 5. Y luego hacemos que el punto B se guarde en el punto A para que sea el inicio de la siguiente línea. Luego se viene aquí a preguntar en el while. ¿Ya llegamos a 360? No, porque ahorita vale 120. Ya el ángulo le aumentamos 120, entonces ahora el ángulo vale 240. En 240 calculamos el punto B, dibujamos la línea del punto A, que era 120, al punto B, que era 240. En el punto B dibujamos un óvalo, volvemos a hacer que el punto B sea el punto A y nos venimos acá otra vez. El ángulo, que ahorita vale 240, es menor que 360, si le aumentamos 120, ahora se hace 360. Calcula el nuevo punto B, dibuja la línea, dibuja el círculo, el punto B se convierte en punto A, y aquí decimos 360 es menor o igual a 360, sí. Entonces se sale del ciclo while, termina la función, se regresa para acá y espera que se cumpla el tiempo del timer. Aquí al inicio tenemos declarado el centro del triángulo y su radio, el área gráfica C, que va a ser el área gráfica del panel, como aquí lo tenemos. Inicializamos el centro del triángulo a esta posición, el radio va a ser de 50. Obtenemos el área gráfica del panel, lo guardamos en G e iniciamos el reloj. Si se fijan, getGraphics es una función. Quiere decir que por ahí se mandó a ejecutar un código para obtener el área gráfica y que se almacene en la variable G. También start termina con paréntesis. Quiere decir que start es una función que es parte del timer y que se manda a ejecutar para que empiece a ejecutarse el timer. Ejecutamos el programa y vemos que se dibuja un triángulo. Se fijan, aquí es el ángulo 0, aquí es el ángulo 120 y aquí es 240. Se dibuja un círculo en cada punto y una línea entre los puntos. Y también se dibuja un punto en el centro del triángulo. Bueno, ¿y para qué sirve este botón? En este caso sirve para saber si se activa o no que se pueda cambiar la posición del triángulo cuando se presione el mouse en el panel. Entonces le di clic derecho al panel, eventos, mouse y mouse press. Este botón de aquí es un botón normal, pero este de aquí es un toggle button que está aquí y tiene una propiedad que es selected, entonces puedo preguntar si está seleccionado o no. Se fijan, es un botón que se hunde. Si no está seleccionado está normal, pero si está seleccionado
se hunde. Entonces eso nos sirve para saber si está seleccionado o no. Entonces aquí en el código del botón pregunto, ¿el botón B triángulo está seleccionado? Sí. Si está seleccionado, entonces tomo la posición donde el usuario dio clic, lo guardo como nuevo centro y cuando venga aquí al timer va a limpiar el fondo y al llamar a la función dibujar triángulo va a venir acá y va a calcular los puntos en base al nuevo centro. Ejecuto el programa para ver eso. Entonces, como está seleccionado el botón, donde le dé clic, cambia la posición del triángulo. En base a ese centro, recalcula los puntos y dibuja el triángulo. Si se fijan, es el centro del triángulo. Bueno, ¿qué pasa si quiero que se mueva el triángulo? Entonces, como siempre lo hemos hecho, tenemos que ir cambiando la posición de su centro. Y para eso voy a hacer otra función que se va a llamar mover triángulo. Entonces voy a poner public void mover triángulo paréntesis llaves. Entonces lo que hay que hacer aquí es incrementar las variables x y y. X del triángulo 1 le vamos a sumar 10 píxeles. Y lo que voy a hacer que si esta variable es mayor o igual al ancho del panel, mando a llamar a la función para que me dé el ancho del panel. Siguiendo la notación del camello, esta letra tiene que ser mayúscula. Entonces, si la figura llegó hasta el ancho del panel menos el radio, entonces, ¿qué va a hacer? Voy a hacer que se vaya al principio. Y le voy a poner rate 1, o sea, lo que quiero es que aparezca otra vez al principio del renglón del lado izquierdo. Ahorita vamos a ver. Entonces ya tengo esa función que mueve el triángulo. Y esa función, si la dejo ahí, nunca se ejecuta porque nunca la llamo en ningún lugar. Entonces, antes de dibujar el triángulo, después de limpiar el fondo, la voy a mandar a llamar. ¿Cuál es la ventaja de las funciones? Que se fijan aquí en el timer, queda más limpio el código y se ve más claro qué va a hacer. Va a limpiar el fondo, va a mover el triángulo y después lo va a dibujar en la nueva posición. Y todos los detalles de cómo se hace eso está aquí en las funciones. Ejecuto el programa y veo cómo se va moviendo el triángulo y cuando toca el lado derecho aparece otra vez en el lado izquierdo y dándole clic puedo cambiar la posición del triángulo y se sigue moviendo.